Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí con la ayuda del Señor para seguir estudiando las profecías bíblicas tan importantes, ¿no es cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24. Ya llevamos meses tratando este capítulo de Mateo 24. Estuvimos viendo versículo a versículo hasta que llegamos al versículo número 15. En donde nos detuvimos un par de semanas también, ¿cierto?, para abordar un punto muy importante que creemos que es profecía futura, que es la abominación desoladora, ¿ya? Lo que va a dar paso, como lo hemos dicho, a la segunda mitad de esta semana que queda pendiente en la profecía bíblica, es decir, esos 3 años y medio finales de lo que se conoce como la Gran Tribulación. Y después seguimos adelante ya abordando la Gran Tribulación y ahora vamos a retomar. Antes de eso sí quiero saludar a nuestros hermanos a la distancia, ya nuestro hermano lo decía, y de alguna manera responder a un comentario que nos hizo llegar una persona a ese chat que se da en YouTube, ¿cierto?, a partir de este estudio que iniciamos hace 2 semanas. La semana pasada hubo Cena del Señor, no estuvimos con profecía bíblica. Y quiero responderlo de manera directa porque igual es un argumento que se presenta frecuentemente respecto a lo que se enseña desde aquí, ¿ya? Ahora, igual el comentario lo encontré un poquito agresivo, porque prácticamente él me está condenando a que yo no soy salvo por enseñar que la salvación, la gran tribulación, mejor dicho, y todo lo que estamos leyendo todavía es profecía futura. Uno conoce muchos hermanos que no creen eso y uno no por eso les va a decir que se van a ir al infierno. Y creo que hay un poco de fanatismo de por medio. Pero al margen de eso, al margen de la agresividad que no es necesaria, quiero señalar lo siguiente, porque él hace relación a ese pasaje que vamos a llegar en un momento cuando dice: no pasará toda esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces, muchos interpretan de que es la generación que está escuchando al Señor en ese momento. Es decir, estamos hablando de el tiempo del Señor previo al año 70 después de Cristo. Por lo tanto, se supone con esa interpretación que vino una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y hay algo más, vino el Señor Jesucristo en poder y gran gloria. Claro, si tenemos que ser honestos, si decimos que esto ocurrió, quiere decir que Cristo vino en poder y gran gloria antes del año 70 o en el año 70 de nuestra era. Sabemos que eso no es así. El mundo no ha cambiado en nada, hermanos, porque cuando venga Cristo Jesús, las cosas van a ser puestas en orden. Por lo tanto, no puede ser interpretado de manera preterista, pasado, de que esto ya ocurrió. Quiero solamente anticiparme a eso. Cuando habla de la generación que verá todo esto, no es la que estaba presente en el tiempo del Señor, sino la que verá tanto el inicio como el término de lo que el Señor Jesucristo relata en la gran tribulación. Y eso es todavía asunto futuro. Por lo tanto, no sé si estará viendo o lo verá, pero bienvenido también los comentarios disidentes, porque es bueno eso, ¿cierto? Pero con respeto, ¿eh? Como se dice, con respeto le respondemos también con cariño. Bien, vamos a retomar esto, hermanos, aquí en Mateo 24, 16. Entonces dice: los que estén en Judea huyan a los montes. Ya lo comentamos, hermanos, posterior a partir de la abominación desoladora que se va a desatar en el futuro, una manifestación antijudía, ¿ya?, o antisemita, porque el anticristo va a ser un antisemita, odia a los judíos. Entonces, este pasaje no se puede entender sino en la esfera judía, en la esfera hebrea. Cuando habla de Judea, es cosa de interpretarlo literalmente, está hablando de Israel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lo que va a ocurrir ahí es que Satanás o el anticristo, ¿cierto?, el engendro de Satanás va a exigir ser adorado y el que no lo adore, lisa y llanamente, va a ser martirizado.
Entonces, está hablando de una huida, de una escapatoria, escapar de esta persecución brutal que se avecina a los judíos en el futuro. Dice en el versículo 17, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, la necesidad de arrancar no da paso a que usted se preocupe de las cosas que tenga en casa. Tiene que escapar, si no el anticristo lo mata, porque el judío no se va a rehusar a adorar una imagen inmunda, ¿cierto?, que ha profanado el templo. También lo comentamos, ¿no? Después dice el versículo 19, hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Por supuesto que para ellas arrancar va a ser mucho más dificultoso en su estado, digamos, de embarazo. Versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Invierno tiene que ver con la inclemencia del tiempo, ya lo hablamos, y día de reposo, en un sentido particular, no había actividad. Las puertas de la ciudad se cerraban y también, como ustedes bien saben, no se podía caminar ciertos kilómetros que estaban determinados ahí en la ley. Entonces para ello iba a ser sería muy dificultoso quebrantar la ley, producto de que fueran días de reposo. Y aquí viene la parte central. Aquí nos detenemos al menos un par de reuniones más, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Esta expresión es mega tribulación, lo voy a comentar enseguida. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es única en su género esta gran tribulación. Que no se debe confundir, hermanos, por favor, que no se debe confundir con las tribulaciones que nosotros o que la Iglesia de Cristo ha vivido a través de la historia. En el primer siglo, claro que hubieron tribulaciones. El apóstol Pablo les decía a los romanos, porque la tribulación produce, ¿se acuerdan?, paciencia. Pablo decía, yo me glorío en las tribulaciones. Es decir, el creyente siempre ha vivido tribulaciones. Y cuánto más en los primeros siglos. Hubo tribulaciones, persecuciones, aflicciones, porque no olvidemos que esta palabra tribulación tiene que ver con dolor, con adversidad, tiempo de adversidad, pero todo lo que pueda vivir el cristiano hasta el día de hoy no se compara, hermano, no se compara, no hay en la historia nada que se pueda comparar con lo que viene en el futuro. La mega tribulación, la gran angustia para Jacob, ¿cierto? Como lo leíamos en Jeremías 37. Es decir, un periodo, hermanos, que no tiene ninguna comparación, ningún precedente en la historia. La vez pasada citábamos de manera paralela lo que es Jeremías capítulo 30, versículo 7, ¿cierto? Que comienza con una exclamación, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Eso es muy importante, para Jacob, pero de ella, de esa angustia, de esa tribulación, será librado. Nosotros, la iglesia, no somos Jacob, a menos que usted interprete arbitrariamente de que sí somos Jacob, o que somos la Israel espiritual. Ese es el gran problema de la interpretación, que yo creo que genera todo este conflicto de interpretación. Es decir, la iglesia va a pasar, dicen ellos, un tiempo de tribulación, porque lo vemos en Mateo 24 y lo anuncia Jeremías. No, la iglesia no está allí. La iglesia va a salir antes. Y solamente recordar, porque esto es materia que siempre vamos a estar repasando, por una razón, yo diría, muy sencilla, pero a veces se hace complejo presentarla porque se rechaza inmediatamente. Esta gran tribulación tiene que ver con un tiempo de juicio, de castigo, de un castigo severo, específicamente un trato que Dios tiene con Israel y también con el castigo del pecado. Entonces, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es rechazada. Dicen que no existe tal doctrina, algunos le llaman el rapto de la iglesia. Por lo tanto, dicen ellos, nosotros creemos que vamos a pasar un tiempo de persecución y la iglesia va a ser perseguida, la iglesia va a ser martirizada.
Y ahí se van a ver los verdaderos cristianos, es decir, la iglesia, que es la esposa del Cordero, esto espero que le tomemos el peso, va a pasar un tiempo de juicio, porque en ese tiempo, en la gran tribulación, se va a desatar la ira de Dios. Entonces, nosotros ahí entramos en un conflicto. Acuérdense que la cuarta regla de interpretación es la correlación, es decir, una doctrina tiene que correlacionarse armónicamente con toda la Biblia. Si por ese motivo choca en algún texto, quiere decir que la interpretación no es la más ajustada, la más correcta. ¿Cómo es posible que un creyente, que la iglesia, que ha sido librada de la ira venidera, ¿por qué? Porque Cristo pagó en la cruz, ya nosotros estamos en la esfera de la cruz, Israel todavía no, pero sí nosotros estamos en la esfera de la cruz. ¿Cómo es posible entonces que pasemos un tiempo de castigo? Es decir, esto sí que es serio, esto tiene implicancias con la salvación misma. Pasajes contundentes, como lo hemos leído muchas veces, ¿no es cierto? La ira de Dios está sobre los inconversos, no sobre la iglesia. Romanos 1:18. Romanos 5, 8 al 9, Primera Tesalonicenses 1, 10 y 5 al 9 dice que nosotros somos librados, ¿cierto?, de la ira venidera. El Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación precisamente de esa ira. Y hay muchos pasajes, hermanos, y esto quiero también complementarlo al tema, al estudio que estamos desarrollando, porque todo esto partió tratando de explicar lo que hoy día se está enseñando con mucha fuerza, que en Mateo 24 aparece la iglesia. Y nosotros insistimos en Mateo 24, incluyendo Mateo 25 y con sus evangelios sinópticos, ¿cierto? Marcos 13, Lucas 21, no aparece la iglesia. Hoy día mismo escuchaba el estudio del hermano Luis Contreras, ¿no?, en la radio, que hablaba de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tienen una enseñanza que, por cierto, que para nosotros es aplicable en el sentido de estar siempre esperando el inminente regreso o el arrebatamiento de la iglesia. Pero en el contexto directo está hablándole ¿a quién? A Israel. Nosotros no somos el grupo de las vírgenes. Y sin ser presumido, nosotros somos la esposa del Cordero. Fíjense que ahí en Mateo 25... aparece el esposo, aparecen las vírgenes, aparece el contexto de bodas, pero yo lo digo así, hay una gran ausente en todo eso. Una ausente que aparece recién revelada en el tiempo de Pablo, que es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Por lo tanto, de una manera armoniosa, decimos que la iglesia no está en Mateo 24 y en sus pasajes complementarios. Ahora, no olvidemos entre muchos pasajes esto, hermano, lo voy a decir. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice tendría. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. La tribulación, la gran tribulación, es un tiempo de ira, donde Dios va a castigar el pecado y al pecador. Lo que viene es tremendo al planeta. Saltemos rápidamente, hermano, a Apocalipsis capítulo número 3, por favor. Porque en esta descripción de la gran tribulación hay pasajes paralelos. Lo leímos. Jeremías 37. ¿Tiempo de angustia para quién? Para Jacob. Pero leamos juntos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esto habla de perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Otra alusión a un tiempo universal, ¿cierto? Que no va a ser regional, sino que universal, en el sentido de toda la tierra, global, siendo más específico, que se avecina al planeta, y esto es la gran tribulación. Solamente comentar, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de. Ese de originalmente es ek, que significa te guardaré fuera de la hora de la prueba, no dentro de la hora de la prueba. Es el gran problema en la interpretación. No es que el Señor nos va a guardar dentro de, sino que nos saca de la hora de la prueba. Eso es lo que señala el texto.
Y esta hora de la prueba tiene que ver con la gran tribulación. Por lo tanto, mis hermanos, este tiempo de angustia para Jacob, principalmente, volvamos a Mateo 24, tiene que ver con un tiempo de castigo. Nosotros no olvidemos, hermanos, que el tiempo de castigo tiene que ver con el pueblo de Israel que rechazó a su Mesías, ¿cierto? Y el Señor, a pesar de que lo va a castigar duramente, porque eso no va a quedar impune, de todas maneras su gran misericordia ha estimado la reserva de un remanente de Israel que va a ser salvo de manera corporativa, es decir, como nación, sus escogidos. Ahora, todo esto, mis hermanos, está en un periodo de lo que se conoce como el día temible del Señor, día terrible, ¿ya? No hay otro como ese día, profetizado miles de años antes, y nosotros ahora lo vemos en proyección futura. Acuérdense, mi hermano, esto ya es tema pasado, esto está enmarcado en un periodo, ¿ya? Según la profecía de Daniel, las 70 semanas de Daniel, se han cumplido 69 semanas de las 70, por lo tanto queda una semana pendiente, y que es lo que vamos a hablar hoy día en esta noche, la cual se divide en dos secciones. Primero, 3 años y medio iniciales y 3 años y medio finales. Eso es lo que siempre estamos recordando. Pero todo esto va de la mano con lo que dicen los profetas y lo que el propio Pablo también señala, la manifestación de la ira de Dios, conocido como el día del Señor, ¿ya? Yo solamente quiero recordar algo que también tratamos desde aquí. El día del Señor, el castigo, la ira de Dios no tiene que ver con el infierno, el castigo eterno. Porque algunos, para zafarse de este problema de interpretación, dicen, cuando el Señor dice que nosotros fuimos salvos de la ira de Dios, dicen, fuimos salvos de la condenación del infierno. Pero en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar, a menos que usted la interprete, va a encontrar la enseñanza de que el infierno, el lago de fuego y azufre, es el día del Señor, o el día de la ira del Señor. No, el castigo eterno es una cosa y el día del Señor es otra cosa. El castigo eterno ocurre en las partes más bajas de la tierra, pero el día del Señor ocurre en la superficie de la tierra. Por eso que los hombres van a querer huir, escapar, esconderse en las cuevas, porque va a ocurrir aquí en la tierra. De modo que los maestros que enseñan eso están torciendo la enseñanza para poder defenderse de su mala interpretación. Y hay que decirlo así, hermano, porque si lo dejamos como medio dubitativo, la enseñanza va a ser media ambigua. Y estamos en tiempos de ambigüedades, hermano, muy pero muy peligroso. Tenemos que responder y enseñar de manera categórica, aunque se nos critique un poco, pero debe ser así. El día de la ira va a ser en la tierra. Y el Señor le llama día del Señor temible y espantoso. Por eso que es importante recordar eso. La gran tribulación es un periodo en donde la ira se desata. Ahora, hay muchos pasajes que yo les voy a citar en esta noche nuevamente y comentar lo que podamos alcanzar en esta noche respecto a esto, porque la gran tribulación va a ser un día oscuro. La otra vez estuvimos hablando un poco. Imagínense de una totalidad de 8.000 millones de habitantes que, redondeando la cifra, hoy día existen en el planeta. En un momento así, rápidamente va a morir un cuarto de esa totalidad. La cuarta parte de los habitantes de la Tierra van a morir. No estamos hablando de 350 o de 1.000 personas, estamos hablando de millones, de miles de millones de personas. 2.000 millones de personas, imagínense. Realmente va a ser desastroso. Imagínense ustedes la conmoción mundial que va a haber en un ambiente de muerte, de castigo. Dice la palabra del Señor, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Isaías capítulo 2, versículo 12. El Señor viene a castigar la soberbia, la altivez, al enaltecido. Entonces, bueno, la otra vez conversábamos un poco de eso, ¿ya? Uno vive tantas injusticias en este mundo, decía nuestro hermano, un día seremos plenamente felices, pero el pecado, la altivez, la soberbia no quedará impune. Aquí nosotros podemos vivir impunidad,
El que hizo tal cosa quizás no va a pagar en el ámbito de justicia humana, pero va a tener que entenderse con nuestro Señor en el día de su ira. Eso es lo que señala la Escritura. Por ejemplo, en Isaías 13 ahora, versículos 6 al 11, dice así: aullad, note cómo trata a los destinatarios, aullad porque cerca está el día de Jehová. Deténgase allí, cerca está el día de Jehová. Imagínense, Isaías escribió o profetizó 700 años antes de Cristo. Vino Cristo y han pasado ya prácticamente 2000 y algo de años. Sin embargo, la profecía dice: cerca está el día de Jehová. ¿Qué habla de eso? ¿De qué habla todo este lenguaje? De inminencia. Es decir, nosotros no debemos considerarlo como para quizás ocurra. Siempre tenemos que estar hablando de esto. Cuando Cristo comenzó su ministerio, Él mismo lo dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, tiene una premura, una proximidad, una inmediatez. Dice: cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Después dice más adelante: aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 11. Si nosotros vamos tomando esto literalmente, y debe ser así, para aquellos que dicen que esto ya ocurrió, no hay ningún registro de que, por ejemplo, las lumbreras de los cielos hayan de alguna manera mostrado que se oscurecieron, ¿ya? No hay ningún registro de que el Hijo del Hombre vino como el rayo, ¿se acuerda que hablábamos? El relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente y todo ojo le verá. Eso nunca ocurrió. Entonces, ¿cómo pueden interpretar que todas esas cosas ocurrieron? Entonces yo le respondía a propósito a esta persona: esta creencia aminenarista, porque esto es lo que se conoce como aquellos que no creen en el milenio futuro. Nosotros, hermanos, creemos literalmente que el milenio es futuro, es decir, Cristo va a volver y va a establecer un reino justo cumpliendo las profecías, no solamente de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, las va a cumplir aquí, pisando el planeta. Y nosotros con Él, glorificados. Es tremendo. Le decía yo, en una breve respuesta, le decía: eso lo creyó la Iglesia Católica a partir del siglo IV. La Iglesia Católica que extirpó o que pretendió extirpar a Israel. Por ejemplo, yo veía ahora que mostraban el nuevo Papa, León XIV, cuando hablaba las primeras palabras, le veía ellos le llaman el solideo, ese gorrito redondo, ¿cierto?, que es la antigua kipá de los judíos. Ellos se visten o presumen vestirse con atuendos judíos, porque es la usurpadora, ¿cierto?, del culto de Israel. Entonces, todo ese engaño, hermanos, todo ese engaño es lo que el día de hoy ha abrazado la Iglesia evangélica, hermanos. La Iglesia evangélica, a tal punto de decir que no hay tal milenio, que todo lo que es tribulación, anticristo, todo lo que leemos en Apocalipsis, todo eso se cumplió en el pasado. Eso no es así. Eso no se ha cumplido. Usted lo lee acá en Isaías 13, lo acabamos de leer, eso todavía es futuro. Jeremías capítulo 30, versículo 7, ya lo leímos. Ay, de aquel día, tanto que no hay otro semejante a aquel, ¿cierto? Semejante a él, tiempo de angustia para Israel, para Jacob. Jeremías 46, 10. Mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos. ¿Qué día? El único día que anticipa la Biblia, el día de Jehová. Temible, terrible. Ahora, voy a comentar algunas cosas de todos estos versículos, para vengarse de sus enemigos, porque Él es el vengador. El Señor dice claramente que mía es la venganza. Nosotros, todas las cosas que quisiéramos tomar justicia por nuestras manos, no debemos hacerlo, no corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la categoría de vengadores, pero sí el Señor. Él va a vengar, ¿ya? La palabra venganza significa vindicar al que ha sido
agraviado, ¿no es cierto?, por injusticia. Él es el que va a vindicar todo eso. Él es el vengador. Ezequiel 30, 2 al 3. Hijo de hombre, profetiza, y di: así ha dicho Jehová el Señor. Note, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Nuevamente una correlación que calza con armonía, como interpretación bíblica, como profecía bíblica, apuntando a ese día, que no es un día de 24 horas, lo dijimos también, ¿cierto?, sino que es un periodo, y que también de otra manera se llama en el marco de la gran tribulación. Joel capítulo número 1, versículo 15. Ay del día, nuevamente, porque cercano, ahí está, inmediatez, proximidad, inminencia, cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, el Echadai, lo hablábamos en la mañana, ¿cierto? Es decir, nuevamente ahora el profeta Joel anunciando ese día temible, terrible, de destrucción. En el programa que hicimos de Enfoque Cristiano la semana pasada, tratamos de reflexionar sobre dos aspectos que hoy día mismo se comentan. Uno, un gran mover evangélico que habla de que las cosas van a cambiar, de que viene un avivamiento y de que el mundo se va a transformar para Cristo, ¿cierto? Excesivamente optimistas, obviamente cerrando la profecía bíblica, cerrando las escrituras, pero pregonando una utopía. ¿Se acuerda que lo decíamos? Utopía es un sueño irrealizable, es como el mundo ideal para el hombre. Pero la profecía bíblica no anuncia una utopía, sino que anuncia una distopía. ¿Se acuerda? Distopía significa el peor de los mundos. Lo que viene es destrucción, muerte, hambre, pestilencia, guerras, en fin, que va a presentar el peor de los mundos. Sin embargo, eso va a terminar única y exclusivamente cuando Cristo vuelva presencialmente por segunda vez. Pero previamente eso, tribulación, gran tribulación, día de Jehová. Joel capítulo 2, versículo 1 al 2, dice así: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque, ahí dice todos los moradores de la tierra, porque esto es global, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, nuevamente, inminencia. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Me llama la atención cómo el profeta habla de trompeta. Aquí sí que hay trompeta de alarma, trompeta de juicio, ¿ya? Porque se va a tocar la trompeta en el tiempo del juicio. Son 7 trompetazos, 7 ángeles que van a tocar las trompetas. Esta alarma no anuncia lo que la trompeta para nosotros, para la iglesia anuncia, nuestra redención. La final trompeta, muy bien, es nuestra salida de aquí. Pero la trompeta para el mundo y para el pecador, no redimido, no perdonado, es de juicio. Nuevamente Joel, capítulo 3, verso 14 al 15. Porque cercano, nuevamente, esto no está puesto ahí al azar, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Esto puede ser traducido como el valle de Josafat o valle de Meguido, donde se va a desatar una brutal y sangrienta batalla previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Note que dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Da ganas de decir, ya hermanos, déjese de leer eso porque es tan negativo todo esto. Hablemos de algo más positivo. Saca el Superman que tienes dentro en la iglesia hoy día. No, la profecía bíblica es necesaria, hermano. Fíjense que acá nuevamente hace una alusión al impacto cósmico, ¿ya? Es decir, los astros, el sol y la luna se oscurecerán. Eso también es un evento futuro que va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación. Seguimos leyendo con el profeta Amós. Amós capítulo 5, verso 18 al 20, note. Ay de los que desean el día de Jehová.
quiero detenerme ahí porque hay algunos que parece que desean el día de Jehová. No, la iglesia va a pasar por ese tiempo. A mí me lo reveló un rabino, ¿ya? Hay por ahí unos famosos influencers que dice que un rabino le reveló, ¿cierto? Ya lo hemos comentado, que la iglesia sí va a pasar por la ira del dragón. Ay, la imaginación que hay, ¿no? Hay de los que deseen el día de Jehová. Y noten lo que pregunta el profeta, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. Y como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Es decir, de mal en peor, estas cosas, de decir, salir de una y entrar en otra. Miren lo que pregunta, ¿no será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? Yo creo que más claro, ¿dónde? El día de Jehová, el día temible de Jehová, será un día terrible, espantoso. Me queda un par de pasajes. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Nuevamente, cercano, este otro profeta, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. El valiente va a tener que gritar, va a dar alaridos. Me acordaba de todos los poderosos que hoy día son soberbios, se van a tratar de esconder. Incluso es como que le hablan a las peñas que escondernos de este día terrible, del rostro de aquel que viene. Allí será el grito, ¿no es cierto?, el alarido del más valiente. Dice, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarnos en el día de la ira de Jehová. Yo me pregunto, deténgase allí, ¿qué va a hacer la iglesia allí, hermano? Si la iglesia ya ha sido redimida de la ira temible, terrible del Señor. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1, 14 al 18. Pasaje clarísimo, ¿no? Es cuando aquí uno dice a los detractores, hermano, no debatas más, ya, no des más cosas contra el aguijón. Uno tiene que, en la medida que va pasando los años, uno tiene que ir rectificando muchas cosas que antes a lo mejor defendía. Por ejemplo, no sé cuántos de aquí pensábamos que la salvación se perdía, porque se nos enseñó así, se nos adoctrinó así, hasta que llegamos a la Biblia, y gracias al Señor por eso, y descubrimos por la Biblia que la salvación es segura, que la salvación descansa en el soberano y no en nosotros. Dice el último pasaje, Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 5. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, un puñado de basura, ya, de un trapo sucio. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, en el día de Jehová grande y terrible. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 5. Yo me pregunto, ¿qué más argumentos podemos presentar ante estos textos tan categóricos, tan claros, que desde la antigüedad anuncian este tiempo de castigo a la tierra y que se le denomina, como usted lo pudo leer, el día temible, terrible, espantoso del Señor, y que conlleva en sí mismo su ira y su santa indignación, porque Él es santo y Él está indignado. Por ejemplo, el Señor lo dice así, el Señor Jesucristo, en Mateo 7, 22 al 23, muchos me dirán en aquel día, ¿qué día será? El día del Señor. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Este pasaje en lo particular a mí me habló mucho en el sentido de que
los portentos y los milagros de los milagreros actuales no es garantía de nada. Es muy parecido a los magos de Faraón, que hacían también prodigios y milagros, pero no por eso estaban guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hay algo muy sintomático en este pasaje que dice el Señor. Le dice, muchos me dirán en aquel día. Ese sentido de las proporciones, dicho muy de paso, no es nuestro tema, pero creo que es bueno recordarlo. Muchos. A veces uno siempre tiende a cuestionar el éxito respecto a las cantidades, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo esta multitud va a estar toda equivocada? Y cómo un grupúsculo o un par de creyentes que dicen todo lo contrario van a tener la razón. Bueno, en la perspectiva humana puede tener lógica, pero en la perspectiva de Dios no tiene ninguna lógica. En la mañana nos acordábamos de un tal Gedeón. Habían 32.000 efectivos. ¿Podría Gedeón haber liderado 32.000 efectivos, no es cierto?, para enfrentar el ejército de los madianitas? Pero el Señor redujo eso a 300 hombres, para que la gloria siempre sea de Él. El tema de las proporciones, hermanos, tenemos que rectificarlo. Hoy día los pastores dicen, y yo lo escuché de un pastor, cuando se reúnen en sus balances anuales, ¿a cuántos bautizaste este año? Y la cantidad determina el éxito, ¿no es cierto?, y el fruto de esa iglesia local. ¿Cuán equivocados están? Es la misma locura de David, que quiso censar su pueblo, ¿se acuerda? Y el Señor se indignó con eso. Muchos me dirán en aquel día, siempre los muchos están equivocados. Note eso. En la Biblia al menos, siempre los muchos, siempre las cantidades multitudinarias, siempre estuvieron en el error. Y las minorías eran los reservados por Dios, por decir así, los remanentes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, es decir, tenían un vínculo religioso. Porque el Papa también hablaba del Señor, ¿lo escucharon? Y nomini pati, todo ese tipo de cosas. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, es decir, portentos, milagros. Y el Señor, y esto sí que es dramático, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. Es decir, hermanos, estamos terminando, se nos fue el tiempo, el día de la ira, el día de la gran tribulación, es un día en contra de los pecadores no redimidos y es un tiempo de castigo duro para Israel. Quiero dejar comentado lo siguiente, hermano. Hay muchos otros pasajes que podíamos citar. En esta mitad inicial de la gran tribulación, creo que lo comentamos la vez pasada, va a ser un tiempo de mucho engaño. ¿Y saben por qué? Porque el anticristo se va a presentar con un cariz religioso, un líder religioso, que va a dar soluciones a todos los problemas de la sociedad. Y va a establecer algo que a mí me sorprende, la exactitud de la profecía bíblica con lo que estamos viendo, incluso en las noticias actuales. La gente pide a gritos paz y seguridad. Hace años que yo les decía, hay una sección en el portal de las Naciones Unidas en donde precisamente se llama paz y seguridad, ¿ya? Entonces cuando uno lo lee dice, vaya, la profecía bíblica es literal, no es interpretativa, es literal. Las palabras que van a resonar en el tiempo del fin y específicamente en la primera mitad de la gran tribulación va a ser principalmente las palabras paz y seguridad. Y en esto yo los quiero remitir nuevamente, en la medida que repetimos se queda más grabado, ¿sabes? Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 5. Y aquí vamos a terminar nuevamente. Dice así, Primera Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 1. Dice así, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, ya hablamos de esto, Cronos y Kairos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que, ¿qué cosa? El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, otra referencia, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta,
y no escaparán, no hay escapatoria del día del Señor. Versículo 4, mas vosotros, o pero vosotros, es decir, los creyentes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, nosotros no vamos a estar en ese día. Eso es lo que está diciendo claramente el texto. ¿Para qué vamos a darle más vueltas, hermano? ¿Qué quiero señalar con esto? Que primeramente en el versículo 2 está hablando de un solo día, el que hemos tratado de, ¿no es cierto?, argumentar con todos los textos que hemos leído. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós, Sofonía, etc. El día del Señor es uno solo, el día temible, espantoso, que era precisamente lo que creían que estaban viviendo ya los tesalonicenses. Porque por ahí habían escuchado a un maestro unas cartas. ¿Se acuerda que Pablo decía, no os movéis, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por carta como si fuera nuestra, ni por espíritu, dice, y dice otra cosa por ahí en la segunda epístola, en el día de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, ¿a qué se refiere? Al día del castigo. Es decir, hermano, lo que está diciendo la Escritura es que los tesalonicenses debían descansar de acuerdo a los tiempos, a las ocasiones, es decir, al cronos y a las épocas, descansar de que la iglesia no iba a pasar un tiempo de castigo. Eso. Y en el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, es decir, viene un periodo en que va a haber paz y seguridad. La gente va a decir, estamos viviendo en paz y seguridad. La gente va a estar feliz, pero temporalmente. Solamente, me atrevería a decir, por un periodo de 3 años y medio. ¿Por qué? Porque el anticristo se presenta como el solucionador de los problemas, que va a ser ovacionado por la humanidad entera y va a engañar al pueblo de Israel a tal punto que se establece un pacto. Y esto lo he entendido, lo ratifican. La palabra paz, o mejor dicho, la palabra pacto, proviene de la raíz, ¿no es cierto?, de la palabra paz. Es decir, ¿cómo se establece el pacto entre dos personas, por ejemplo? A través de la paz entre las dos personas. Voy a poner un solo ejemplo. El Señor establece la paz con nosotros a través de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, se establece el pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque se establece la paz. Entonces, una vez que viene la paz y la seguridad, la gente es engañada, y eso solamente dura 3 años y medio, que es la primera mitad de la gran tribulación. De los 7 años es la primera mitad. De eso, Dios mediante, estaremos hablando en el próximo programa, no.